Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo de Spanish with G, un blog para todos aquellos que quieren aprender a hablar español y hoy vamos a estar hablando de el uso de los artículos en español. Para empezar, vamos a hablar de la diferenciación entre dos tipos de artículos porque en el español, como en otros idiomas, hay dos grandes tipos de artículos, que son el artículo definido y el artículo indefinido. Lo que vamos a comenzar a ver antes de centrarnos en cada uno en particular es cuándo usar uno y cuándo usar los otros. Cuándo usar el artículo definido y cuándo usar el artículo indefinido. Para entender cuál es la función de cada uno, primero tenemos que entender un poco para qué sirven los artículos en general. Los artículos son una clase de palabra que precede al sustantivo y nos indica tres cosas con respecto al sustantivo. Nos dice si aquello que es designado por el sustantivo es conocido o desconocido por el interlocutor. Ahora vamos a explicar un poquito más acerca de esto. En segundo lugar, nos dice el género del sustantivo, si es masculino o femenino. Y en tercer lugar, nos indica el número del sustantivo, si es singular o plural. Cuando digo de todas formas que nos brindan esta información acerca del sustantivo, no quiere decir que no podamos extraer esta información del sustantivo mismo. Los sustantivos en sí son también o masculinos o femeninos o singulares o plurales. Pero el uso del artículo nos anticipa en cierta manera esta información. Y de hecho, el género y número del artículo va a tener que coincidir con el género y número del sustantivo. Pero vamos a ir de a poco, aunque no es algo complicado, pero vamos a ir de a poco y ahora nos estamos centrando específicamente en los artículos. Los artículos entonces nos brindan esta información o nos anticipan esta información acerca del sustantivo, si es algo conocido o desconocido, si es masculino o femenino y si es singular o plural. En esta lección vamos a focalizarnos en este primer punto porque nos va a servir para separar a todos los artículos en dos grandes grupos, los artículos definidos y los artículos indefinidos, en base a los cuales después sí vamos a empezar a estudiar las siguientes dos funciones, pero que tenemos que hacerlas de manera específica con cada uno de estos grupos. Vamos a empezar entonces con esta primera función. Para entender un poquito más estas cuestiones, vamos a ejemplificarlo con una noticia. Tenemos acá un titular que dice: Djokovic se convirtió en el tenista con más semanas como número uno en la historia del tenis rankeado. Acá subrayé un sustantivo en particular, que es el sustantivo tenista, tennis player, que vemos que está precedido por un artículo, el artículo en español, el. Ahora vamos a comparar esta noticia con otra donde aparece el mismo sustantivo, pero precedido de un artículo diferente. Esta noticia dice: el ataque de furia de un tenista en un torneo ATP. Rompió tres raquetas en 25 segundos y perdió el partido. En este caso vemos que el sustantivo es el mismo, tenista, pero el artículo es diferente. En la primera noticia el artículo es el y en la segunda noticia el artículo es un. ¿Por qué son diferentes estos artículos? Entenderlo nos va a ayudar a empezar a entender la función de los artículos. En primer lugar, podemos notar que en la primera noticia el tenista del que se está hablando se especifica, se nos dice de manera específica quién es. Es Djokovic. En el segundo caso, en cambio, se nos habla de un tenista, pero no se nos especifica quién es ese tenista, simplemente se nos dice un tenista. Esa es entonces una primer diferencia. Cuando aquello a lo que se refiere el sustantivo se identifica de manera específica,
necesitamos usar un artículo definido, que es lo que sucede en el primer caso. Se nos dice específicamente quién es ese tenista, es Djokovic. En ese caso, entonces, utilizo delante un artículo definido, que los vamos a estudiar con más detenimiento en una próxima lección, pero que son en español los siguientes: el, la, los y las, que serían el equivalente al artículo en inglés de. Ya vamos a ver más adelante cuándo usar cada uno de ellos, pero ahora nos estamos especificando en su función. Yo necesito usar artículos definidos, ya sea el, la, los o las, cuando aquello a lo que se refiere el sustantivo se identifica de manera específica. Cuando aquello a lo que se refiere el sustantivo no se identifica de manera específica, sino que se refiere a ello de manera más general o más genérica, necesitamos utilizar delante un artículo indefinido. Esto es lo que sucede en la segunda noticia. No se nos dice quién es ese tenista, se nos dice simplemente un tenista. En ese caso utilizamos artículos indefinidos. Y los artículos indefinidos en español son un, una, unas y unos, que nuevamente vamos a ver en otra lección cuándo utilizar cada uno, pero ahora nos focalizamos en su función. Se utilizan cuando aquello designado por el sustantivo no se me especifica, sino que se refiere a ello el sustantivo de manera más genérica. A diferencia de lo que pasa en español, en inglés hay solamente dos artículos indefinidos. En español hay entonces cuatro: un, una, unos y unas. A diferencia de lo que pasa en español, en inglés hay solamente dos artículos indefinidos. En español hay cuatro: un, una, unos y unas. Ahora bien, cuando yo introduje por primera vez un sustantivo utilizando un artículo indefinido, en las próximas referencias al mismo sustantivo ya no voy a usar un artículo indefinido, sino uno definido. ¿Por qué? Porque justamente yo ya lo introduje una primera vez, lo presenté. Entonces el interlocutor ya sabe de qué estamos hablando. Por consiguiente, las próximas veces que yo me refiera al mismo sustantivo, voy a utilizar antes de él un artículo definido. Esto es lo que pasa, en efecto, en la noticia que estamos utilizando como ejemplo, la segunda noticia, en donde posteriormente se vuelve a referir a este tenista como el joven tenista, utilizando antes del sustantivo tenista, en esta ocasión, el artículo el, porque ya sabemos quién es el tenista del que se nos está hablando. Es este tenista que se enojó y rompió 3 raquetas. De hecho, aquí tenemos esta sección de la noticia donde podemos leer: en febrero del 2020, el joven tenista afirmó en una entrevista con el periódico francés L'Équipe que odiaba al tenis con todo su corazón. Entonces, en el desarrollo de la noticia aparece nuevamente el sustantivo tenista, pero esta vez el artículo que lo precede es él, porque ya sabemos, ya estamos en contexto de quién es el tenista del que se nos está hablando. Bueno, aparece también acá un adjetivo, el adjetivo joven, pero no interfiere eso en lo que estamos explicando. En esta lección nos hemos centrado entonces en cuándo usar el artículo definido o el artículo indefinido, lo que tiene que ver con la primera de las funciones que nombrábamos de los artículos, relacionada con el hecho de si aquello que está siendo designado por el sustantivo es algo conocido o especificado o algo desconocido o genérico. En las siguientes lecciones vamos a explayarnos sobre las dos funciones siguientes de los artículos: especificar el género y el número de los sustantivos, pero para ello ya vamos a centrarnos de manera particular en cada uno de estos tipos de artículos, en los
definidos por un lado y en los indefinidos por otro. Espero que la información hasta acá les haya sido de utilidad. Si quieren ahondar sobre estas u otras cuestiones acerca del uso del español, los invito a visitar el blog. Abajo en la cajita de información les dejo el link y espero verlos también en un próximo video. Saludos.